uno y una de ustedes. Y vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del conversatorio de construccionalismo urbano en su segundo ciclo, que en el día de hoy tendrá una continuidad con las interesantísimas charlas que hemos tenido en el día miércoles y el día jueves. En este caso en particular, vamos a presentar primero las organizaciones que son parte de la organización de estos encuentros. En primer lugar, las 5 organizaciones chilenas: SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación; Ciudad Común, Crítica Urbana; la Red de Mujeres por la Ciudad, y estas 4 organizaciones que he citado, junto con otras 25, forman parte de la Plataforma Ciudad Constituyente, que es también organizadora de estos encuentros. Esto también está organizado por Polistic y Urbistic, y 4 universidades latinoamericanas que nos hemos agrupado para este acontecimiento: el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y la sede de Flaxo de Ecuador. En el día de hoy vamos a contar con las exposiciones de Guadalupe Granero, de Argentina; Juan Felipe Pineda, de Colombia; y Daniel Ramírez, de Perú; y con los comentarios de Isabel Serra. Va a realizar la moderación del encuentro Mari Carmen Tapia, de Chile. Mari Carmen es arquitecta, licenciada en Chile y doctora en urbanismo, con un doctorado realizado en España. Ha trabajado en patrimonio y planificación urbanística, tanto en la academia como en instituciones públicas. Es activista urbana y directora de la muy buena revista de estudios urbanos y territoriales que se llama Crítica Urbana. Bien, en el tema del día de hoy es la continuación de estos 3 encuentros excepcionales, a mi juicio, de esta semana sobre el sector inmobiliario y producción de la ciudad, y en este caso vamos a tomar el tema de políticas públicas urbanas. Mari Carmen, te dejo entonces con la presentación de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, y bueno, agradecido de estar otra vez en este espacio, que lo que nos muestra es que nos enfrentamos a una situación común en América Latina, pero también a una situación tremendamente compleja, ¿no? Cada persona que viene a participar en los seminarios, además de las temáticas que son distintas, va incorporando distintas visiones, distintas complejidades, distintos elementos en los que regular. Y bueno, este cuarto conversatorio acaba hoy con esta tercera exposición, que está dedicada al sector inmobiliario y producción de la ciudad, en la cual se ha visto en el día miércoles la ciudad como negocio, el día de ayer jueves suelo urbano e informalidad, y de manera muy consecuente toca hoy políticas públicas urbanas, que justamente se busca pensar estas grandes cuestiones, ¿no? De cómo regular la ciudad como un bien común y no como un negocio, y de qué manera podemos dar acceso en suelo urbano basado en la equidad y en la justicia social, ¿no? Creo que la mesa de hoy es muy interesante, no solo porque tenemos de Argentina, Colombia y Perú participantes, sino también porque nos muestra que la ciudad es una cuestión interdisciplinar, y así vamos a contar con la participación de 2 arquitectas, un abogado y un antropólogo. Comenzamos el día de hoy con la presentación de Guadalupe Granero. Ella es argentina, arquitecta y magíster en planificación urbana y regional. Es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y becaria del Gobierno de Canadá en la Universidad de Ryerson, Toronto. Cuenta con publicaciones relacionadas con temas de la expansión en los grandes aglomerados urbanos argentinos, y también con diversas publicaciones analizando la aplicación de la Agenda Hábitat 3 en Argentina. La presentación de cada uno será de 15 a 20 minutos, que iré contando y avisando 5 minutos antes de terminar, y continuamos al siguiente. Adelante, Guadalupe.
Active, por Ahí favor, vamos, su audio. ahora sí. Gracias, Mari Carmen, y un enorme saludo a todos y a todas. Hermoso el encuentro. Gracias por la convocatoria. ¿Podré compartir mi pantalla? Porque no sé por qué no veo como el botón de compartir. Ahora sí, ahora está activado. Ahora sí. Si alguien me confirma si lo ven, que yo los pierdo de vista. Sí. Bueno, voy a arrancar con una anécdota. Cuando presenté mi tesis de maestría, arranqué con esta imagen, que es una foto de septiembre de 1988, cuando Brasil aprobó la reforma constitucional. Y la particularidad que tenía, más allá de lo extraordinario que a veces es un evento de este tipo en la historia democrática de un país, es que se incorporó por primera vez el famoso capítulo de reforma urbana que consagró a la planificación y a la gestión de las ciudades, pero en un sentido más amplio del territorio, como un tema del derecho público. Entonces, esta foto para mí es muy representativa, y ahora en el marco de estas discusiones volví a acordarme de esta imagen. No se ve la foto. No te puedo creer. ¿Ahí? A ver si lo achico. Solo se ve la portada. Ay, qué raro que no avance. A ver, ¿qué puede estar pasando? Ahora sí cambió de foto, ahora. ¿Ahí sí se ve? Sí. O sea, se estaban perdiendo, mis palabras Sí. eran anecdóticas al lado de la foto. O sea, lo lindo de esto era la foto. A ver si paso ahí entonces, ¿se ve otra foto distinta? ¿Catacumba? No, ¿O aquí siguen con la está blanco y asamblea? negro, bandera Brasil, esto debe ser. No, digo, pero pasé a otra foto que es la de la favela Catacumba, no sé si se ve, o siguen con la asamblea No. legislativa. Seguimos con Sigue la asamblea. Algo está fallando. Ahora. A ver si la dejo así. Bueno, la voy a dejar sin modo presentación y listo. Va a quedar menos prolija, pero ahí la ven. Bueno, lo que decía es que la incorporación de ese capítulo de reforma urbana en la Constitución brasilera no fue aleatoria ni anecdótica, sino que tenía que ver con una larga historia de muchísima desigualdad territorial. Digamos, el movimiento de reforma urbana logró incorporar ese capítulo, dando respuesta a realidades como la que vemos en la imagen, que es una imagen de 1970. Lo paradójico es que 20, 30 años después, la realidad pareciera no haber cambiado mucho. Esa imagen que es del inicio de la Copa del Mundial de Fútbol en el 2014 desde la favela de Maré, daba cuenta de una distancia muy grande entre lo que se había formulado legislativamente y las transformaciones que efectivamente habían llegado al territorio. Entonces, en ese momento, digamos, un poco lo que a mí me pasó fue tener un pensamiento llano, que es cómo fue que nos jodieron. Trabajé bastante ahí, en su momento charlamos mucho con Jorge Caro, que fue quien me dirigió en ese trabajo, dándole forma a esta pregunta un poco más visceral, de bueno, ¿cómo puede ser que tengamos, que hayamos logrado una normativa tan progresista, de tanta calidad democrática, y que sin embargo 30 años después el escenario no solo no haya cambiado, sino que incluso se haya profundizado en términos de desigualdad territorial? Ahí esa pregunta yo creo que sigue siendo muy vigente, sobre todo si uno atiende a las discusiones que se dieron entre finales del siglo pasado y principio de esto en toda Latinoamérica, discusiones muy progresistas sobre cómo los marcos jurídico-urbanísticos que regulan la producción de suelo y que son los que definen las condiciones de acceso al hábitat, tienen que empezar a transformarse, digamos, a plantear otro tipo de discusiones que hasta ahora estuvieron ausentes de la agenda política. Y ahí un poco, digamos, a partir de esa reflexión, quizás una pregunta formulada un poco más académicamente, un poco más prolija, es ¿por qué, a pesar de la consolidación de normas y acuerdos que consagran jurídicamente la dignidad de la vida urbana, las ciudades siguen siendo lugares profundamente injustos? Y esta para mí es una pregunta que vuelve a estar vigente en el marco de la discusión que nos convoca desde Chile. En ese momento yo por lo menos las herramientas que tenía para pensarlo en el caso brasilero fue hacer un análisis de cuatro políticas principales que tuvieron incidencia en la configuración de la ciudad, más allá de que algunas políticas son nacionales: Favela Barrio, Morar Carioca, que fue la continuación, el programa de aceleración del crecimiento, Mi Casa, Mi Vida, y hacer un trabajo de contrastación entre cómo se formula la política y cómo se implementa, pero no solo vista solamente desde la política urbana
como producto y como discurso hegemónico, sino también en su diálogo y en su interacción con las prácticas de resistencia. Entendiendo, digamos, no como una organización civil a secas, sino como una sociedad que se moviliza y que de alguna manera es la que muestra las fisuras que hay entre esas formulaciones ideales y, digamos, de un alto consenso democrático y implementaciones que después van dejando varios huecos detrás. Y ese análisis de la política pública en esos 4 programas lo trabajé sobre todo con dos dimensiones, 2 ejes de análisis. El tratamiento de las desigualdades injustas, es decir, cómo se posicionan y cómo actúan frente a desigualdades, no cualquier tipo de desigualdad, sino las desigualdades que emergen de relaciones injustas y que producen resultados injustos, y también sobre el eje de los modelos del derecho a la ciudad que tienen que ver con la propuesta histórica que el Movimiento Nacional de Reforma Urbana venía haciendo en Brasil. Toda esa anécdota terminaba en tratar de conceptualizar algunos mecanismos de invisibilización de la desigualdad territorial. A mí lo que en algún momento original de esta investigación me movilizó y que hoy lo vuelvo a poner en juego es qué hacemos entre ese, digamos, si la legislación y las transformaciones territoriales están de alguna manera mediadas por el ejercicio político, ¿cómo nos podemos anticipar a esos mecanismos que las van a evadir, que las van a tergiversar, que las van a interpretar a veces de acuerdo a intereses antagónicos con el bien común? Entonces lo que yo traté, por lo menos en el caso brasilero, es de detectar cuáles podían ser algunos de esos mecanismos de invisibilización, que no, digamos, no es para desarrollarlo ahora, pero que tenían que ver con incoherencias metodológicas, con distorsiones de demandas, con la generación de marketing de consenso, la burocratización, la determinación de falsas prioridades y la atomización de las resistencias y cooptación de líderes comunitarios. Ahí termina un poco la anécdota, pero bueno, insisto con esta sensación de que la invitación a este debate vuelve a reactivarlo. Creo que una de las cuestiones fundamentales en el marco de esta discusión sobre la política pública urbana es recuperar esta idea básica de que la política urbana opera directa o indirectamente sobre la espacialización de los recursos, y sobre todo sobre cómo esos recursos interactúan con las distintas poblaciones que acceden a ellos. Entonces ahí hay unas primeras, diría, 2 cuestiones fundamentales en cualquier debate que va a pensar la política urbana, que es cómo se determinan las necesidades sociales, digamos, de dónde salen. Harvey planteaba, por ejemplo, una diferencia entre las necesidades latentes que pueden surgir de deseos y expectativas de las poblaciones contrastadas con las necesidades que impone el mercado. Bueno, hay todo un debate sobre cómo se determinan las necesidades sociales y sobre todo cuáles son los recursos que dan respuesta a esas necesidades. Y luego también necesariamente implica que interpelemos a los modelos de producción urbano-habitacionales. Esto es algo que, digamos, muchísimos, sobre todo los que participan en este panel, pero muchos colegas vienen trabajando hace muchos años, que es pensar la producción urbana no en términos de pobreza, sino en términos de desigualdad. Digamos, no podemos escindir la producción, por ejemplo, de barrios informales de la producción de barrios ricos o enclaves de élite en el territorio. Después, también una cosa que surge y que me parece fundamental para el debate es afirmar que en el ámbito de las ciudades la problemática medular con la cual tenemos que lidiar y sobre la cual tenemos que pensar es el acceso al suelo. Y una tercera cuestión es que las políticas públicas urbanas necesitan quizás no preocuparse tanto por cuánta desigualdad hay, digamos, por la cuestión cuantitativa, sino cuáles son los mecanismos y cuál es la justicia que producen, o la injusticia que producen esos mecanismos. Y tratando de aportar algunas ideas a estas ventanas que abre la constituyente en Chile, a partir de la experiencia brasileña, pero también a partir de la experiencia que nos toca en cada una de las ciudades, digamos, en mi caso por ahí en Buenos Aires, plantearía un par de cosas que son las que pueden servir para el debate del panel de hoy. La primera es la necesidad de analizar las condiciones en las cuales se reproducen las geografías de la desigualdad. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen en la producción de injusticias espaciales? Y sobre todo, ¿quiénes son los actores en conflicto? ¿Qué intereses, qué capacidades, qué estrategias de hacer ciudad despliega cada uno de ellos? Eso también abre la puerta a poder redefinir de una manera, ojalá,
poco más radical, los modelos de desarrollo, digamos, cómo estamos produciendo el territorio actualmente, y sobre todo en un contexto latinoamericano de altísima urbanización, y donde además tenemos que entender que la urbanización no es solamente la acción de producir ciudad, sino que la urbanización en realidad es un proceso macro de reestructuración del territorio, digamos, ninguna dinámica estrictamente de ciudades está escindida de dinámicas y de modelos de desarrollo que impactan sobre territorios periurbanos o rurales. Entonces, cuando hablamos de urbanización, en realidad hablamos de un proceso de reestructuración del territorio. Luego también pensar con qué lógica se produce lo urbano. Ahí, parafraseando un poco a Peter Marcuse, que hablaba de distintas apropiaciones del derecho a la ciudad, yo preguntaría si esas lógicas de producción urbana que nos imaginamos digamos, en una nueva constitución, como en este caso, tienen que ver con lo que planteaba Lefebvre en el sentido del derecho a la ciudad, o tiene que ver, por ejemplo, con una mirada más estratégica, la de los sectores que tienen condiciones de extrema vulnerabilidad y que lo que necesitan es una inclusión inmediata, algo que no contradice el espíritu original del derecho a la ciudad, pero que lo reduce como a lo más urgente y a lo más inmediato. O puede ser la mirada de los disconformes, en general clases medias acomodadas, que tienen condiciones materiales bastante favorables para reproducir su vida, pero que sin embargo no encuentran en la vida urbana las condiciones del desarrollo humano pleno, desalienado que esperan. O tiene que ver con aquellos que entienden el derecho a la ciudad desde una mirada espacial, ¿no? donde la transformación de la morfología y de la forma que adquiere el territorio implica mejores sociedades más justas. O la colaborativa, que es la de aquellos que aspiran a ciertas reformas legales y en realidad el cuestionamiento del sistema de fondo queda intocable. O quizás una mirada subversiva, que creo que hay algo del espíritu de lo que está pasando en Chile que muestra, sobre todo las coaliciones indígenas, en las minorías sexuales y en distintos grupos sociales tradicionalmente invisibilizados, esta voluntad de atacar las cuestiones urgentes y de fondo en simultáneo, digamos, pensar lo urgente y pensar lo importante de manera articulada y de manera, si se quiere, un poco más radical. Luego, una otra cuestión que se abre también como ventana para mí es la de repensar algunos conceptos estructurales en lo que mencionábamos antes. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué satisfactores desplegamos para dar las respuestas? ¿Y con qué recursos? Bajo esta lógica de pensar una distribución justa a la cual se llega justamente. O sea, no alcanza con la distribución justa, no alcanza con resultados justos, tienen que darse las dos cosas en simultáneo. Y finalmente, un tema no menor, y creo que acá también muchos compartimos el ámbito académico, es cuestionar las formas de conocer la desigualdad territorial. O sea, ¿cómo hacemos para construir un urbanismo crítico, entendiendo que la producción de la certeza racional, y la certeza racional es toda otra idea para pensar, ¿no? Digamos, o sea, ¿cómo pensamos, cómo definimos, cómo medimos la desigualdad territorial, cómo entendemos las variables que definen la política urbana? Es un insumo fundamental. Y la última, como para cerrar esta idea de las ventanas de la constituyente, pero pensando con las postales, en el trabajo sobre Río de Janeiro, yo traté de terminar con esta idea de que Río era una postal al futuro para Latinoamérica. Bueno, retomo esa idea de las postales que puede plantear la ventana constituyente, o de las postales para la ventana que abre la constituyente. Son 3 o 4 ideas también que me parece que tienen que estructurar la discusión sobre la política urbana. Primero, por supuesto, que se cae de Maduro que los derechos se consagran legislativamente, pero se ejercen políticamente, y esto, que sea una verdad de perogrullo, en un momento clave de redefiniciones como el actual, me parece que obliga a que realmente pensemos a fondo esos mecanismos que mencionaba antes, que son los que invisibilizan las desigualdades territoriales. Eso es, sin duda, clave para una dimensión de justicia espacial. Luego, asumir que en estos procesos la justicia espacial se construye socialmente, es un proceso que no es natural, es un proceso político, y la geografía y la desigualdad, la injusticia espacial tiene una geografía consecuente, o sea, se materializa en el territorio y tiene implicancias para la reproducción de la vida. Y finalmente, y quizás como una punta que creo que debería orientar un poco el debate normativo,
y que en este caso lo plantea con muchísima claridad, por supuesto, Harvey, es que el proceso urbano, hoy en día, hace muchos años, hace muchas décadas, hace bastante más que muchas décadas, el proceso urbano es una de las vías principales de uso de las plusvalías. Desde esa perspectiva, digamos, si todos entendemos que el proceso de producción de las ciudades es una manera, y cada vez más, la más central para reproducir, para absorber excedentes de capital y reproducir el ciclo del capitalismo, pues entonces los derechos a la ciudad se tienen que constituir al establecer un control democrático sobre cómo se despliegan las plusvalías a través de la urbanización. Esto me parece que tiene que ser la idea central para pensar, si se quiere, ese futuro capítulo urbano en el marco de la constituyente de Chile, pero digo, qué lindo que lo pensemos para unas cuantas constituyentes más que podamos empujar. Bueno, dejo ahí para... Sí, ¿te quedan todavía un momento si quieres o seguimos? Cierro, dejo ahí con esas ideas, le metí velocidad. Me esperé con la velocidad, Mari Carmen. Dejo ahí, después sumo cuando se abra el debate. Bueno, hablé muy rápido igual, perdón. Muy interesante esta sistematización de tratar de entender el porqué y cómo sucede, cómo se produce, ¿no? Esta desigualdad, no solo por una cuestión de fallo normativo, sino también por todos estos elementos que ibas mencionando de invisibilización, ¿no? Y donde quienes estamos en la academia también tenemos una responsabilidad. Es coincidente con lo que hablaban otros sobre el acceso al suelo, mecanismos que subyacen detrás de la producción de la injusticia, que la ciudad es un proceso político, así que muy interesante, muchas gracias por la aportación. Pasamos ahora con el segundo invitado de hoy, que es Juan Felipe Pinilla, de Colombia. Él es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en política territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid. Su experiencia ha estado centrada en temas de derecho urbano, ha sido consultor en la estructuración de instrumentos de gestión de suelo para proyectos urbanos de diversos organismos y entidades públicas y privadas. Actualmente se desempeña como investigador y consultor en temas de política de suelo, propiedad y derecho urbano, y colabora corrientemente en actividades de difusión y capacitación del programa de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Ha publicado diversos artículos y es profesor de la especialización en Derecho Urbano, Propiedad y Políticas de Suelo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Juan. Adelante. Mari Carmen, muchas gracias y un afectuoso saludo para todos y todas en esta mañana para mí, para tarde para algunos ya de ustedes. Muy complacido y muchas gracias por esta invitación que me sorprendió gratamente, porque en esa cosa un poco de los compartimentos, yo nunca me he considerado un abogado constitucionalista, nunca he tenido, digámoslo, como una práctica o una reflexión centrada en los temas constitucionales, pero lo paradójico de eso es que, y con ocasión de esta invitación, en mi práctica he visto como una y otra vez muchos de las disputas en las que como asesor legal intervengo me llevan una y otra vez a la Constitución y me llevan una y otra vez a temas centrales para la política urbana en la Constitución. Entonces, a pesar de esa aparente, digámoslo, extrañeza de campos, yo lo que voy a hacer es una reflexión muy, digámoslo, desde algunos datos y algunas consideraciones de la historia constitucional colombiana, que me parece que son claves para esta discusión, centradas en tres temas básicos que creo que son elementos muy importantes para el proceso chileno actualmente, que tienen que ver pues con la propiedad del suelo. Digámoslo, si hay algo fundamental en las constituciones como las conocemos en los estados modernos, es su posición frente a la propiedad y su manera de reconocer y regular constitucionalmente la propiedad. Y creo que ahí hay algunos elementos importantes que la historia colombiana puede contribuir a eso. Dos, un tema que creo que es central y ya lo anticipaba Guadalupe y está en el meollo de lo que se ha venido discutiendo en el marco de esto, que tiene que ver con las plusvalías inmobiliarias.
Y ahí no hay dos temas, ahí hay un tema que está totalmente imbricado. Estamos hablando de propiedad, estamos hablando de plusvalías inmobiliarias. Estamos hablando de propiedad del suelo, estamos casi que viendo las dos caras de una misma moneda. Y finalmente, algo que también es muy importante y que de alguna manera puede ser como el atributo central que le reconocemos a la ciudad, que tiene que ver con el espacio público y en clave de temas constitucionales también algunas referencias a eso. Empiezo con esto, que es lo único que les voy a compartir en términos de pantalla. Unas imágenes para un poco afirmar mi primera parte de la reflexión. Perdón. Son imágenes, son solamente, yo tengo una colección, la verdad es que tuve problemas y no pude poner mis mejores imágenes, pero he sido desde hace muchos años coleccionista de expresiones de propiedad. Y esto es algo muy común, por lo menos en Colombia, de muchos lugares, esto. Propiedad privada no pase. Y la política urbana necesita pasar ese límite y necesita interferir esos alambres que están ahí y necesita, digámoslo, permear eso. Pero la propiedad, y tenemos que tenerlo claro, tiene estas posibilidades. Propiedad privada, no se vende, no insista. Esto no está en venta. Que es una posibilidad que otorga la propiedad y que es muy limitante para las políticas urbanas, que tiene que ver con la capacidad de retención de la propiedad y de especulación con la propiedad, es decir, de captura de plusvalías. Y esto es una imagen en cualquier ciudad de Colombia. Hay una que a mí me encanta y desafortunadamente no la encontré, la de propiedad privada no se vende, no se hipoteca, no se arrienda. Informes TEL. Siempre le digo a mis estudiantes, si no se vende, no se hipoteca y no se arrienda, ¿por qué aparece informes TEL? Es un poco contradictorio, no tendría que dar mi teléfono o el teléfono si no estoy interesado en vender. Una manifestación más de las tensiones asociadas a eso. Ahí en ese típico aviso hay un mensaje cifrado y es: estoy dispuesto a que alguien me ofrezca algo que no pueda resistir como propietario, ¿de acuerdo? Finalmente esto que habla de un poco las ideas que se movilizan en este tipo de expresiones que tengo ahí, que es la idea más tradicional de los derechos que, digámoslo, vienen de la tradición continental europea y de la codificación francesa, y que tiene que ver con el Código Civil de don Andrés Bello, que es el mismo que llega a Colombia. Esa idea que viene de la máxima romana de que el suelo tiene una extensión, la propiedad del suelo se extiende ad sidera usque, ad sidera et usque ad inferos. Eso quiere decir que la propiedad del suelo, va hasta el cielo y hasta el infierno. Detrás de esas primeras imágenes, esto está presente y es una construcción, no ha sido nunca una realidad en la regulación ni de los códigos civiles ni de las constituciones, pero parte del desafío chileno de la actualidad tiene que ver con romper justamente esta imagen, esta idea de que la propiedad se extiende al cielo y al infierno. Eso ya no es cierto y nadie lo podría predicar y lo podría llevar a un tribunal, pero sigue movilizando ideas. Entonces, de eso, creo yo, es de lo que estamos hablando centralmente cuando hablamos del capítulo urbano, de la posición urbana, de una constitución. ¿De acuerdo? Aquí dejo de compartir y ya los dejo con mi pantalla completa. Entonces, lo primero que yo quiero anotarles es algo que no es para dar ánimo, sino para poner un principio de realidad que se ve en Colombia claramente, y es la primera visión sobre los límites, si lo quieren, y las contradicciones de las apuestas constitucionales. Y un primer dato: Colombia consagra la función social de la propiedad desde 1936. Una reforma constitucional a la Constitución de 1886 introduce esa idea, una idea que viene de una crítica francesa al absolutismo
de los derechos y a la forma, digámoslo, tradicional de concebirlos, que intenta mostrar los derechos en juego. Y entonces, digámoslo, se extiende de manera muy importante en América Latina y llega a Colombia en 1936 y se consagra en la Constitución. Si uno mira qué pasó en Colombia en términos de redistribución de la propiedad, aún teniendo función social desde 1936, lo que encuentra es que a partir de ese momento la concentración solamente creció. Es decir, hubo un fracaso, si lo quieren, absoluto de la política redistributiva que estaba detrás de esa reforma constitucional, que tenía en mente el suelo rural, no tenía en mente la ciudad. La ciudad no era parte de la agenda de aquel momento en la historia constitucional colombiana. Sin embargo, y aquí hay una paradoja importante, y eso es lo que quiero hablar, es que eso que pudo haber sido un fracaso muy grande en el contexto rural, que hoy sigue siéndolo, tuvo unas posibilidades importantes en el contexto urbano. A partir de eso que estaba desde 1936 consagrado en la Constitución, en Colombia se pudo adoptar la primera ley de reforma urbana, que es de 1989, ley novena de 1989 o ley de reforma urbana, que por primera vez concreta para las áreas urbanas la función social de la propiedad. Entonces, primer elemento ahí como de contraste. Lo segundo es que en los ambientes constituyentes, como el que está Chile, seguramente hay discusiones que tienen que ver mucho con la semántica de las cosas y cómo se expresan las cosas. Y ahí quiero contarles algo que me parece que es de esos debates inútiles que Colombia ya pasó. En la reforma constitucional colombiana de 1991, si uno revisa los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, encuentra que una buena parte de la discusión sobre la cláusula de la propiedad estuvo cifrada en si la propiedad es o tiene una función social. Finalmente terminó siendo la propiedad es una función social. Pero hubo una suerte de disputa, si se quiere, político-ideológica sobre si era o tenía. Y me parece que ahí eso esconde algo que no debería pasarse, y es que lo de menos es que tenga o que sea. Lo demás es entender qué implica. Y eso es parte que Colombia no lo tiene resuelto en su constitución, pero lo ha ido revelando en la aplicación de esa cláusula y en la lectura que los jueces, muy importante, son un actor fundamental para conquistar el proceso constituyente, para realizarlo, han hecho de esa cláusula. Entonces, ahí yo creo que lo más importante es volver a la idea básica de la Constitución de la República de Weimar en Alemania, donde la discusión sobre cómo dar una mayor posibilidad de intervención del Estado era entender que la propiedad obliga, que tiene obligaciones, que la propiedad no es un derecho que brinda prerrogativas y que ofrece posibilidades de acción a un propietario, sino que incluye un régimen de contribuciones, que son contribuciones que permiten acceso a diferentes servicios y atributos de la ciudad, incluido el suelo urbano, que es al final uno de los objetos claves de la política urbana. Entonces, eso, por ejemplo, en Colombia se revela no en la Constitución, no en el debate de la Asamblea Constituyente, se revela en la interpretación que de la Constitución se va dando una vez adoptada. Y va teniendo implicaciones concretas que modifican esa imagen del derecho romano tradicional que puse ahí en la tercera imagen, donde claramente salimos de la lógica muy tradicional de los límites a la propiedad, de que todas estas medidas son limitaciones a la propiedad. Y pasamos a la idea de que son elementos que le dan forma, configuran la propiedad. Con eso, eso lo que implica es que son de la naturaleza todas esas formas de equilibrio que debe tener la propiedad en relación con otros temas más desde la perspectiva colectiva. Entonces,
ya no estamos hablando de límites a la propiedad y de que entonces un derecho que es absoluto e incluye la posibilidad de ir hasta el cielo se limita por la altura. No, solamente puede hacer 5 pisos. Es una limitación. No es una limitación, es una posibilidad que implica el ejercicio de la configuración de la propiedad, que es al final lo que hacen las autoridades públicas con la regulación de los usos del suelo. Y un tema central que yo creo que es el más importante para la política urbana, que Colombia no lo tiene resuelto ni en la Constitución ni en la ley como muchos juristas lo quisieran. Yo creo que está resuelto integralmente, pero en las disputas sobre los sentidos y la interpretación, no existe en Colombia una disposición que diga que el derecho de construir no hace parte del derecho de propiedad. Eso no lo dice ninguna norma de esa manera. Y esa es otra de las principales, creo yo, apuestas que debería tener un proceso como el que vive Chile, y es resolver ese tema. No podría haber duda hoy en ninguna ciudad de a quién le pertenece el derecho a construir en la ciudad. No es un derecho que emane o que esté naturalmente adjudicado a la propiedad. Es un derecho que está en dominio del poder público y que es administrado por el poder público al servicio de objetivos que trascienden los intereses individuales de los propios. Entonces, independientemente de si es o tiene una función social, que es muy importante y que es un debate, digámoslo, provechoso, hay que entender las implicaciones. Y la principal implicación es la pregunta fundamental, y es ¿a quién pertenece el derecho a construir en las ciudades? Y eso conecta con las plusvalías y con la redistribución asociada a las políticas de suelo basadas en la recuperación o en la distribución de las plusvalías. O sea, ahí hay, digámoslo, un tema crucial. En la Constitución Política Colombiana es muy interesante ver eso. No están las dos cosas conectadas, ¿no? La propiedad y el reconocimiento y la regulación sobre la propiedad no está conectada directamente con la posibilidad de recuperación de plusvalías. La posibilidad de recuperación de plusvalías está en la Constitución colombiana asociada a ese atributo que todos reconocemos como el atributo mayor de la ciudad, que es el espacio público. Entonces, en el artículo constitucional colombiano donde se establece la preeminencia, digamos así, del espacio público y la necesidad de velar por su defensa y por su, digámoslo, prevalencia sobre los intereses particulares, se adopta la posibilidad de que la acción urbanística del Estado sea objeto de recuperación de las plusvalías que genera. En el artículo del espacio público, eso es muy interesante, porque lo asocia a una forma de recursos diferentes a los tradicionales. Y hay una cosa bien importante también. En la discusión sobre las plusvalías, en la discusión de la aplicación de plusvalías, siempre surge un debate muy álgido que es el de los tributos y el de si la manera para recuperar las plusvalías es siempre a través de tributos. Y la contribución que debería ser una constitución es también saldar esa discusión. La única forma de recuperar plusvalías no son los tributos, es una, pero hay otras incluso más virtuosas, que son formas regulatorias, más propias de inserción en lógicas de mercado, que permiten disipar esa discusión, que es una discusión que se puede tornar muy complicada en la aplicación. Juan Felipe, llevas 15 minutos, quedan 5 si quieres. Sí, estoy cerrando, gracias. Vale, gracias. Ahí entonces hay otra cosa que me parece que es importante, que nunca está suficientemente conectada, y aquí voy a otra anécdota anterior del constitucionalismo colombiano, y es la conexión entre expropiación y plusvalías. Hasta dónde un mecanismo de protección a la propiedad, como típicamente se consagran las constituciones, porque la expropiación no es un mecanismo ni de excepción ni de negación de la propiedad, todo lo contrario, es el mecanismo que afirma la propiedad, que dice que no puede ser privada la propiedad sin que haya una causa de utilidad pública y una indemnización.
Pero hay una pregunta fundamental de la expropiación, que es cómo se fija la indemnización en caso de expropiación. ¿Qué intereses debe consultar? Dos momentos del constitucionalismo colombiano, 1930 y punta, no recuerdo exactamente el año, una reforma constitucional que duró muy poco, que fijaba una presunción. Decía, si un propietario de un inmueble es expropiado para hacer una vía, se presume que la compensación que se le debe está representada en la valorización que va a tener el terreno restante. Lo presumía la Constitución, decía, la indemnización está obtenida con la valorización que produce la vía que se está haciendo. Eso no duró mucho. Pero hay una discusión central ahí, y es cómo es el manejo de las plusvalías a propósito de la expropiación y de la indemnización en caso de expropiación. Hoy la Constitución colombiana tiene una fórmula que es bastante interesante y que ha tenido un desarrollo judicial también, digámoslo, atractivo, y es que dice que la indemnización en caso de expropiación se debe fijar consultando los intereses del afectado, evidentemente, como ha sido siempre, pero también de la comunidad. Es decir, no pensando solamente en la dimensión individual, sino también en la dimensión colectiva. Entonces, al final, todos estos temas a los que yo he hecho referencia tienen una pregunta fundamental también para la Constitución, y que en Colombia encuentran unos canales bien importantes, y es si hay unos dispositivos que permiten trincheras, porque al final la Constitución es lo que son unas cartas de batalla que permiten armar trincheras para movilizar cosas y para materializar conquistas, creo yo, digamos de una manera muy, muy resumida. Lo más importante entonces es cuáles son los medios al servicio de la realización de eso. Y los medios de protección de la política urbana deberían ser un tema bien importante. Y pensar que no solamente deberían tener mecanismos de protección judicial, como seguramente pues está pensando en Chile y como seguramente entrará, digámoslo, en la Constitución. La tutela colombiana es el mejor ejemplo de un mecanismo absolutamente que revoluciona no solamente el acceso a la justicia, sino la misma comprensión sobre el alcance de los derechos y el para qué de los derechos. Pero no solamente no solamente encomendar las cosas a los jueces. Es muy importante también tener otro tipo de medidas que permitan que las administraciones, a través de esa, digámoslo, balance entre propiedad, plusvalía y espacio público, tengan definitivamente un rol protagónico en cómo realizar esas posibilidades. Porque de otra manera, lo que puede acumular el constitucionalismo son frustraciones. Los medios son tan importantes como los fines a los cuales se apunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe, por la intervención, y me atrevería a cerrar el círculo con lo que partió, porque todos los elementos que considera de repensar culturalmente esta idea y definición de la propiedad, ¿no? Que pasa a entenderla como una propiedad que obliga, ¿no? Y quién tiene el derecho a construir, relacionado esto con la plusvalía y la expropiación, vuelve al tema que planteaba cómo la propiedad privada es una limitación y permite la especulación en sí misma, ¿no? Entonces, en el fondo se cierra esta idea de los atributos y los elementos a regular de la propiedad. Muy interesante, muchas gracias por la aportación. Quisiera pasar ahora a nuestro tercer invitado, que es Daniel Ramírez Corzo Nicolini. Él es de Perú, antropólogo social con posgrado en Sociología de la Universidad de Manchester y de Antropología Urbana en la Universidad Rovira Virgili, en Cataluña. Tiene una amplia trayectoria en investigación y gestión en temas urbanos desde instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Está especializado en políticas y programas de mejoramiento integral de barrios, de vivienda social, pobreza urbana y desigualdad, también en memoria urbana, sobre lo que ha publicado varios libros y artículos académicos, además de dirigir 2 cortos documentales.
Él es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCP, supongo que la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de maestría de urbanismo en la mención de gestión urbana en la UNSP. Ha sido director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento del Perú, y actualmente es director general de Política y Regulación de Vivienda y Urbanismo en el mismo ministerio. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Adelante. Hola, muchas gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con tantas personas a quienes valoro y a quienes he leído tanto además en diferentes momentos. Yo estoy ahora, al menos parcialmente, en condición de funcionario público, así que hay algunas limitaciones a aquellos debates en los que voy a poder meterme por completo, pero sí me parece importante estar también en esa condición ahora porque en el Perú estamos en un momento bastante especial, no solo por el cambio de gobierno y el debate público, político que hay en torno a eso, sino porque hace muy poco, hace 2 semanas, se aprobó la ley que ahora tiene el número 31313, que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una gran conquista que se ha tenido empujada desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales y en algunos momentos desde el Estado, que creo que es importante poder mostrar, explicarla y además poder entrar al debate y a la conversación sobre qué implicancias tiene en términos constitucionales, en términos del proceso de los procesos constituyentes, como el que está habiendo en Chile y el que probablemente haya en el futuro cercano en el Perú. Entonces, voy a compartir mi pantalla y después espero que podamos tener tiempo para conversar en más profundidad sobre estos temas. A ver, ¿qué cosa contiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? Que ha sido una ley que fue aprobada por el Congreso el día 14 de julio, después de un proceso de varios meses de empujarla, diseñarla, discutirla, de coordinarla y consensuarla internamente dentro del Estado, del Poder Ejecutivo primero y después con el Poder Legislativo. Ya ha sido promulgada hace la semana pasada, con lo cual es una ley que está vigente en este momento en el Perú, tiene 5 o 6 días de vigencia y plantea, de alguna manera enfrenta y resuelve varios de los temas que se han conversado aquí. ¿Cuál es el contexto en que se da esta ley? Hay que tener en cuenta que, igual que muchas ciudades latinoamericanas, la dinámica de crecimiento urbano en el Perú ha estado marcada por la ocupación informal de suelo y una paulatina ocupación informal de suelo, autourbanización, autoconstrucción, al margen de los mecanismos formales que tiene el Estado, o bueno, más que al margen, dentro de un camino paralelo que tiene el Estado, que es el de la formalización de la propiedad, que en el caso peruano tiene por lo menos 60 años de estar normado, de estar presente en nuestras leyes, y se ha convertido en una cosa que es teóricamente excepcional, pero es en realidad regular. Es la principal política, o ha sido durante años la principal política del Estado respecto a las urbanizaciones y a la población urbana popular. 93% de la expansión urbana de los últimos 20 años ha sido informal. Entonces estamos hablando de una cantidad de informalidad pues alucinante. Y esta expansión informal tiene como consecuencia y característica la generación de déficits habitacionales cualitativos. Tanto los barrios que se expanden como las viviendas que se producen tienen problemas que son muy difíciles de resolver y bueno, las familias con alguna intervención pública las van resolviendo a lo largo del tiempo. El déficit en el Perú es de 1,5 millones de viviendas aproximadamente, de los cuales 1 millón, es decir, 2/3 de nuestro déficit habitacional es déficit cualitativo. Son viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas para la vida, o porque no tienen servicios básicos, o porque estructuralmente en área y en condiciones no son las adecuadas. Como dije, el 93% del crecimiento urbano es informal. Y en términos de planificación urbana, es una situación muy peculiar. La planificación urbana en el Perú es muy escasa. Hay solamente 11% de los distritos tienen planes de desarrollo urbano vigentes, y la efectividad de esos planes es mucho menor aún. Prácticamente son instrumentos referenciales y que solamente tienen poder de organización del crecimiento y gozan de algún consenso social, digamos, impactan sobre la realidad en los distritos más centrales de las ciudades, en las zonas más consolidadas, donde hay un mercado inmobiliario formal operando.
3 millones de personas no tienen acceso a red pública de agua, más del doble no tienen acceso a alcantarillado, y lo otro importante es que 52% de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E, es decir, clase media baja hasta sectores de pobreza extrema, no acceden a servicios de infraestructura de equipamiento urbano. Es decir, la ciudad autoproducida, la ciudad autourbanizada que se consigue a través de ocupaciones informales, arrastra un déficit de urbanización muy grande, que no es resuelta por el Estado o no es plenamente resuelta por el Estado, pero tampoco por las mismas familias. No pueden terminar de hacerlo por evidentes limitaciones de recursos y de organización y de planificación. Ahora, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ha sido hecho en paralelo a la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. En el Perú hemos estado los últimos 8 meses en un gobierno de transición, digamos de emergencia y transición que se llamó, que nos pusimos como objetivo, si bien no íbamos a poder, por ser por muy poco tiempo antes de las elecciones generales que nos han llevado al cambio de gobierno, no íbamos a tener tiempo de implementar programas sustanciales, potentes en el tiempo, sí nos planteamos por lo menos dejar una base institucional y legal que planteara un escenario diferente para el nuevo gobierno y para que las políticas urbanas que se puedan aplicar partieran de otra base. Se hizo tanto la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo como la ley. Y los objetivos de una y otra, el diagnóstico, mejor dicho, de la política y los objetivos que se plantea, y los instrumentos que están en la ley están directamente vinculados. Y esta es una oportunidad que no es muy común. Normalmente se hacen políticas, se diseñan objetivos en un momento, y mucho después o en otro momento es que se hacen las leyes que buscan atender esos objetivos. Acá se han hecho en simultáneo. Ha habido un diálogo constante, y de hecho, si uno lee la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, contiene muchos de los elementos de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Esto es fundamental. La ley es una ley muy grande. Vamos a pasar acá directamente. Es una ley de aproximadamente 130 artículos, incluyendo las disposiciones complementarias modificatorias y finales, y abarca temáticas que van desde los temas de principios, directrices, entre los cuales se discuten los temas de propiedad, los temas de derecho a la ciudad, en fin. Incluye toda una parte de organización de la planificación, los instrumentos de planificación urbana y territorial vigentes, cómo se organiza, cómo se estructura, ahora lo veremos, toda una parte de vivienda, mecanismos de promoción de la vivienda intersocial, toda una parte de gestión de suelo, que es la más potente, la más grande de la ley, y algunas disposiciones que incluyen sanción, incluso algunos mecanismos de sanción para delitos urbanísticos o para infracciones urbanísticas. Es una ley muy, muy grande, muy general, no es una ley específica que hable sobre propiedad predial, las características de la propiedad predial, ni sobre gestión de suelo, y eso es una cosa que es importante entenderla. Los objetivos que nos pusimos en la ley son fortalecer y hacer más efectiva la planificación. Hemos identificado que este es uno de los problemas principales para políticas urbanas progresistas en el Perú. Se puede planificar, pero al momento de implementar hay una gran falta de efectividad de los instrumentos. Hay que potenciar los mecanismos de financiamiento urbano. Tenemos un problema de ausencia de recursos en el nivel local, que está vinculado con el hecho de que una parte importante del incremento del valor del suelo no es compartido con lo público, sino que es apropiado principalmente por los actores privados. Y el otro objetivo es claramente generar una mayor cantidad de vivienda intersocial, para lo que hay algunas definiciones nuevas que están incluyendo, hay incentivos urbanísticos para la generación de vivienda intersocial, y hay además la creación de un operador público de suelo, que es algo que en el caso peruano, por nuestra historia de las últimas décadas, resulta importante y impactante para algunos sectores. En términos de principios, bueno, la ley, como saben, toda la parte de principios y después las directrices son aquellos en los cuales se debe interpretar el resto del contenido de la ley si es que hay alguna discusión o duda. Entre ellos incluyen el enfoque de derecho a la ciudad, incluye la equidad espacial y territorial, además de habitabilidad, participación ciudadana efectiva, diversidad, función social de la propiedad, sigue diciéndolo aquí, pero en realidad en el debate en el Congreso se eliminó del texto de la ley la función social de la propiedad. Igual, esto está, ahora lo conversaré en un momento, está reflejado en algunos, no exactamente la función social de la propiedad, pero la manera como se ejerce
La propiedad está referida en la Constitución y en el Código Civil peruano y en algunas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, entonces está ahí. Me parece particularmente importante señalar que en la ley, un hecho que me parece clave, la verdad es que hemos logrado incorporar el derecho a la ciudad de manera expresa. Hasta ahora, en la normativa peruana había una referencia, en una ley también muy reciente, de hace menos de un mes, al derecho a la ciudad como un principio, en una ley que se aprobó hace un mes, que es la Ley de Protección de Espacios Públicos. En la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se ha incorporado el derecho a la ciudad ya no como un principio, sino como un derecho. Y eso es importante, ya tiene efectividad. Y sabemos que hay muchas maneras de definir derecho a la ciudad, hay todo un debate más conceptual sobre cómo hacerlo. En este caso, nosotros lo hemos colocado como el derecho de los ciudadanos a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades y centros poblados justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Y garantizar acceso a servicios que aglomeren la ciudad, y en fin. Creemos que esta definición de derecho a la ciudad, si bien no es directamente, no tiene impacto directo, sí plantea la posibilidad de que nuevos derechos y nuevas exigencias o demandas de atención de estos derechos sean potenciados. Nos parece clave haberlo logrado incorporar y ahora lo que toca es desarrollar los instrumentos legales y de política pública cómo se va a reflejar todo esto. En el tema de la propiedad predial, una cosa que hemos incluido es la definición justamente de cuáles son los componentes de la propiedad. En nuestro Código Civil establece que la propiedad es la propiedad del suelo más las proyecciones de esta propiedad hasta donde llegue el interés del propietario, tanto hacia arriba como hacia abajo. Si bien esto es así, está en nuestro marco legal por ahora, al menos, nosotros hemos incluido claramente en la ley la idea de que si bien el dominio privado sobre el suelo, sobre la capa de suelo se mantiene, tanto lo que está hacia abajo como lo que está hacia arriba se ejerce en concordancia con las disposiciones de carácter urbanístico reflejadas en los planes de desarrollo urbano. Esto creo que es clave, porque si bien hay una disposición que permitiría entender esto, ahora está quedando mucho más claro y mucho más definida la manera como se ejerce esta propiedad. Hemos incluido nuevos instrumentos de planificación y especificado los que habían. Tal vez acá lo más importante que hemos hecho es, si bien en el Perú la unidad que hace la planificación territorial y urbana son las municipalidades provinciales, hemos establecido que en el caso de las municipalidades provinciales que tienen una metrópoli, es decir, un área conurbada que está en 2 provincias, debe hacerse un solo plan de desarrollo urbano, un plan coordinado, un plan de desarrollo metropolitano interprovincial lo hemos llamado. Esta es una definición y una novedad también importante en la ley. Hemos incluido una diferencia en la clasificación de suelo. La clasificación de suelo en los instrumentos de planificación del Perú era una muy tradicional, que es suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Ahora hemos entendido que esta clasificación de suelo respondía más a la lógica de ciudades que se estaban expandiendo indefinidamente, digamos, ¿no? Ahora estamos en un momento urbano diferente, estamos en un momento urbano que tiende sobre todo a la consolidación, a la intensificación de usos de las zonas ya construidas, incluyendo las zonas urbano-populares que ya fueron autourbanizadas, bien, mal a medias, por las mismas familias que las ocuparon. Ahora de lo que se trata es de utilizar eso que ya nuestros padres, abuelos han logrado construir para que ahí y con los servicios que se han conquistado y los derechos que se han conquistado ahí se pueda mejorar la vida de los que siguen. Tenemos una clasificación de suelo que lo que tiene importante es esto de consolidado, suelo de transformación, que es esta clasificación que incluye ya la visión estratégica de la transformación del suelo hacia usos más intensos, obviamente enfocado sobre todo con un énfasis en bien de interés social y en generación de equipamiento y espacios públicos. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Esta ley, como digo, está vigente hace una semana aproximadamente. Hemos estado en todo el debate, o se ha iniciado el debate sobre si esta ley que ya está promulgada y algunos de sus instrumentos es constitucional o no. Y acá son 2 de los instrumentos que he pasado muy rápido, entonces no los he explicado, pero la ley incluye 2 instrumentos, entre otros, lo que en otros lugares del mundo
en general en casi todas partes se llama captura de plusvalías. Nosotros lo hemos llamado en el marco de la ley participación en el incremento del valor del suelo. Hemos establecido que el Estado, como representante de la sociedad, de lo público, debe tener una participación en este incremento del valor del suelo y una serie de supuestos en los cuales se genera este incremento en el cual debe participar, y hemos establecido que debe haber una participación de entre el 20 y el 50% del incremento que debe pasar al Estado. Este instrumento, entre las situaciones generadoras de este incremento, están evidentemente las que tienen que ver con inversión pública. Cuando hay grandes proyectos de inversión pública y esto genera un incremento, ahí se puede aplicar. Se puede aplicar también, es uno de los supuestos, y el otro es sobre todo cuando hay decisiones administrativas que generan el incremento. Típicamente la incorporación de suelo rural a suelo urbano o los cambios de zonificación que permiten mayor intensidad de construcción o mayor edificabilidad. En estos casos, te quedan 5 minutos, ya llevas 15. Perfecto. En estos casos, lo que hemos establecido en la ley, lo que se estableció en la ley, es que se crea un fideicomiso que a donde llegan estos recursos provenientes de fideicomisos provinciales, de la participación del incremento del valor, y que estos deben ser orientados a la producción de proyectos de infraestructura urbana o de mejoramiento del espacio urbano, con énfasis en la reducción de desigualdades al interior de la provincia. Las provincias en el Perú son bastante grandes, hay bastantes distritos al interior, así que puede funcionar. Esto es clave, creo yo. Otro instrumento que está incluido ahí es un impuesto predial diferenciado, una tasa de impuesto predial diferenciado para los terrenos que están sin uso en áreas urbanas, con servicios que ya están dotados de servicios, que tiene como objetivo promover que este suelo, que es suelo ocioso en este momento, pase al mercado de suelo y pueda ser utilizado de esta manera, contribuya a bajar los precios de suelo y pueda ser utilizado para la producción de vivienda idealmente. Estos dos instrumentos son los que han sido más cuestionados y los que muchos abogados de grupos empresariales y algunos sectores están señalando que son inconstitucionales y están empezando a hablar de tal vez hacer acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el futuro. Y aquí creemos que es clave entender, nosotros creemos que, no estamos bastante seguros, que estos son totalmente constitucionales. Son instrumentos plenamente constitucionales. Creemos además que la participación en el incremento del valor del suelo no tiene carácter tributario, no es un tributo porque este valor no ha sido producido por acción del propietario, por lo tanto nunca ha sido una cosa un valor que haya tenido como propio, sino que es antes de que pase a ser propio, es un porcentaje en el que participa el Estado solamente. Pero lo que hemos visto es que en realidad muchas veces hay una tendencia siempre a pensar que la norma va a resolver el tema, y como ha dicho Juan Felipe, si no me equivoco, es verdad que lo más importante es cómo se interpreta la Constitución. La Constitución, con los artículos que tiene, incluso ahora en el caso peruano, la Constitución del 93, que fue una Constitución hecha en un contexto muy neoliberal, permite interpretaciones que se acercan a lo que podría tener, o a los efectos que podría tener otro tipo de articulado en una constitución bajo otro marco político. Y creo que esta es una cosa que hay que tener bien claro, además del texto de la Constitución, lo que importa es el marco institucional y político que permite la interpretación de los artículos de esa Constitución. Y eso es algo que en el caso peruano estamos viendo ahora con mucha claridad. Nosotros creemos que en el caso peruano, la ley que tenemos es esta ley que hemos logrado aprobar, es una ley que, si bien ha estado en el debate y ha sido exigida por actores sociales hace mucho tiempo, ha salido sobre todo de espacios de expertos, del sector público que ha estado trabajando, el sector municipalista, espacios académicos, espacios activistas, pero la verdad es que en el caso peruano no existe un movimiento social urbano potente
el que tenemos, por desgracia, un movimiento social bastante fragmentado, y por lo tanto no hay una fuerza social o no hay un respaldo social tan sólido o que se pueda visibilizar tan claramente a esta ley. Existe el respaldo en medios de comunicación por parte de columnistas y comentaristas expertos, como digo, pero no en el movimiento social urbano, que está muy debilitado. Creemos que en este sentido, este debate que vamos a empezar a tener, o que se va, si es que eventualmente plantean este debate constitucional, vamos a tener, va a permitir politizar las discusiones sobre la política de suelo y las disposiciones legales sobre suelo y vivienda. Y acá una de las cosas en el caso peruano es que hasta ahora la vivienda en el Perú no ha sido materia de actividad política. La vivienda no es algo que se reclame. Lo que se reclama sobre todo es suelo y títulos de propiedad sobre ese suelo. Creemos que la politización de las políticas de suelo y la politización de las políticas de vivienda son claves. Y es algo que se podría conseguir y que podría promoverse o potenciarse a partir de un eventual proceso constituyente que se pueda abrir en el Perú. Y con eso quisiera finalizar. Yo creo que en el caso, por lo menos desde donde lo vemos nosotros, tan importante como la Constitución es el proceso constituyente. El proceso de politización de la sociedad, el proceso de politización de las agendas y los debates, y la construcción de consensos, o en todo caso el establecimiento de los disensos y las correlaciones de poder, me parece que son claves. Y a eso hay que prestarle tanta atención y tanto cariño como al texto mismo de la Constitución. Finalmente, hay una cosa que dijo, se dijo antes, que los derechos se construyen jurídicamente, pero se ejercen políticamente. Y claro, yo recuerdo en uno de los textos de Borja, de Jordi Borja, hay esta idea de que el derecho a la ciudad, por lo menos, tiene como 3 dimensiones en que se construye. Una dimensión social, con el que se construye la hegemonía alrededor del concepto de derecho a la ciudad como un derecho existente, una cosa que debería ser para todos, que debería ser derecho. Una dimensión legal en la cual este derecho queda reflejado en un paquete de normas o de textos, como creemos nosotros que lo hemos hecho en esta ley de desarrollo sostenible, y después una dimensión institucional en la cual se construyen las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de esos derechos. En el caso peruano, estamos parcialmente en esas 3 dimensiones, avanzando con diferentes ritmos, diferentes velocidades. Creemos que el proceso constituyente es un proceso no solamente para trabajar la dimensión legal, sino que tiene que ser la excusa para que todas las dimensiones se trabajen en paralelo y se potencien en paralelo. No solamente hagamos la ley, sino que podríamos hacer también la discusión y la construcción de las instituciones responsables de velar por los derechos y, como digo, la politización de la sociedad y de los debates en torno a vivienda y suelo. Y yo creo que eso es algo que en el caso peruano tenemos que aprender de lo que ha sucedido en Chile, donde la constituyente en sí mismo viene después de un proceso muy largo de debate sobre lo constitucional y sobre el proceso y lo que debería tener esto, ¿no? Eso es. Muchas gracias por la oportunidad y por escucharme. Muchas gracias, Daniel. Es muy interesante escuchar los avances que están teniendo a nivel legislativo en un contexto político cambiante y en una apuesta política también en la que se piensa generar una nueva constitución en el Perú. Por lo tanto, yo creo que es interesante ver todos estos avances y cómo a veces asociamos estrictamente los avances legislativos a partir de un texto constitucional, y Perú ha demostrado que sí ha podido avanzar en diversos instrumentos específicos para una mejor planificación, en principios determinados, en mecanismos, independientemente de que estos estén o no presentes en la Constitución. Y bueno, yo creo que eso es un avance de todas maneras, ¿no? Y en coincidimos, y en realidad lo que se ha planteado durante todos los seminarios en este proceso de politización, ¿no? De cómo discutir una nueva constitución es justamente llevar nuestros temas de ciudad, de territorio, de vivienda a esta discusión como una cuestión política. Pues muchas gracias y adelante con lo que viene en Perú. Pues con la presentación de Daniel pasamos ya a la etapa final de presentaciones, que es con Isabel Serra, que hará un comentario a las presentaciones de hoy. Isabel Serra es arquitecta chilena, experta en políticas públicas,
académica del Laboratorio Ciudad y Territorios de la Universidad Diego Portales. Ha trabajado en diversos proyectos de innovación social y territorial, ha participado en programas y mesas de elaboración de políticas públicas de vivienda y urbana, en planes maestros de regeneración urbana, en planes de movilidad. Actualmente se encuentra investigando temas de futuros posibles y cultura urbana, así como también me ha invitado a formar parte de una práctica en investigación para los alumnos de arquitectura de su universidad, en la que se está recogiendo y haciendo seguimiento y sistematización de la discusión constitucional en Chile sobre justamente las temáticas que hoy día nos reúnen, que son ciudad y territorio. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí, y bueno, te toca la difícil tarea de comentar a estas tres amplias expositores que hemos tenido hoy. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, solamente primero agradecer la invitación y también agradecer el conocimiento, la experiencia de nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas. Desde esa perspectiva, nosotros hoy día, en este proceso que estamos viviendo, tenemos la responsabilidad también de aprender de sus propios procesos. Y agradecer también lo que ellos han avanzado en estas materias. La verdad es que fue bastante información, desde muchas perspectivas voy a tratar de nombrar algunas ideas que me hacen sentido desde la perspectiva de nuestro propio proceso. Entonces voy a comentar algunas ideas de las tres presentaciones y luego voy a finalizar en el fondo con nuestros desafíos de nuestro propio proceso. Primero agradecerle a Guadalupe, creo que su trabajo sobre Brasil es muy interesante. Aunque fue un poco rápido, logré tomar algunas ideas, pero después voy a tratar de buscar su tesis porque creo que ahí podemos sacar bastantes aprendizajes para nuestro propio proceso. Y esta idea o esta dificultad, ¿no es cierto?, de la formulación legislativa y la realidad, ¿no es cierto?, esta brecha que de alguna manera habría que cubrir. Y como ya bien nos contaba, ¿no es cierto?, no solamente es necesario establecer ciertos mecanismos, ciertos derechos, ciertas libertades, o ciertas regulaciones en la Constitución, sino que también eso, cómo se hace realidad, ¿no es cierto?, y cómo se implementa en el territorio. Entonces, cómo se formula, cómo se implementa, y cómo esto se vincula con las prácticas de resistencia, es sumamente importante para las personas que estamos nosotros expectantes y como viendo estos procesos, porque no somos parte de ellos, sino que estamos como observándolo, tratar de estar bien alertas respecto a estas consideraciones, es decir, que no solamente quedan en la Constitución ciertos derechos, ¿no es cierto?, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, sino que también vislumbrar de alguna manera cómo esto se va a implementar, y también como muchas veces salió en las distintas interpretaciones, o sea, las distintas exposiciones, la lógica de la interpretación, ¿no? Y también me pareció súper interesante la perspectiva de cómo se determinan estas necesidades que comentó, ¿no es cierto?, Guadalupe. Y después voy a volver a ello con nuestro propio proceso y cómo se definen estos deseos y estas expectativas respecto a este mismo proceso, ¿no? Cómo nosotros podemos identificar qué es lo que estamos necesitando, ¿ya? Y desde esa perspectiva también la idea del urbanismo crítico y cómo cuestionar las distintas formas de conocimiento, que desde la perspectiva académica nosotros estamos en esta burbuja, tratamos de salir de ella, tratamos de hacer trabajo territorial, activismo, ¿no es cierto? Pero cuestionarnos también desde la propia academia, cómo estamos conociendo, cómo nosotros estamos sabiendo las necesidades de las comunidades, de los territorios, sobre todo en nuestro país, que nuestro país es tan diverso, tan largo, y tiene tantas distintas y diversas realidades. Y sobre todo la idea también que las injusticias se materializan en el territorio, y esa idea también me encanta, porque una de las dificultades que estamos teniendo en nuestro proceso propiamente tal, tiene que ver con que en Chile en general, y desde mi perspectiva, en general, no hay una noción de que las injusticias tienen una expresión territorial, ¿ya? Todo el mundo habla de la AFP, de la educación, del acceso al trabajo, de la sindicalización, de montones de temas, pero no hay una expresión territorial de ellos. Es decir, nosotros en Chile, y después voy a comentar eso un poquito más en detalle, en general las personas que estamos trabajando, estamos en torno a los temas constitucionales, estamos viendo que la conversación nos está llevando a la expresión espacial, ¿ya? Y eso es una dificultad que nosotros tenemos en nuestro proceso.
Y bueno, lo que comentó de nuevo también Guadalupe, que los derechos se consagran legislativamente, pero se ejercen políticamente, yo creo que eso es clave también para tenerlo en consideración. Y lo que me gustó mucho en la lógica de la plusvalía fue la importancia de establecer estos mecanismos del control democrático del uso de las plusvalías. Y yo creo que también eso es clave, incorporarlo también como algo importante en torno en el debate. Respecto a la... Así que gracias, Guadalupe, por tu presentación. Respecto a Felipe, me quedó dando vuelta la idea, yo no tenía esta noción de que las propiedades tienen obligaciones, ¿no es cierto? Y las obligaciones en torno a cómo tú contribuyes también a la ciudad. Desde esa perspectiva también es interesante incorporar, ¿no es cierto?, no solamente a la propiedad en cuanto a sus limitaciones o obligaciones, sino que su relación también en la recuperación de plusvalía y en relación también a las políticas de suelo. Y también la importancia de que no solamente son importantes los medios y los fines, ¿no? Si hablamos, ¿no es cierto?, del proceso y los distintos medios de cómo llegar a un fin final. Y respecto al tema del Perú, estoy bien asombrada también con lo que comentó Mari Carmen, respecto que han logrado promulgar esta ley de ley de desarrollo urbano sustentable, en un contexto también bastante de incertidumbre, ¿no es cierto?, política, social. Nosotros en nuestra historia de política urbana, nosotros desde los años 90 que hemos tratado de lograr de implementar distintas leyes y no ha sido posible por los distintos intereses políticos y económicos que han, ¿no es cierto?, contrarrestado estas instancias. Sería también súper interesante investigar, ¿no es cierto?, y entender cómo el Perú logró articular los actores, articular intereses y también promulgar esta ley en este contexto de incertidumbre, que tal vez el mismo contexto fue la ventana de oportunidad en una de esas. Entonces sería como un interesante caso de estudio. Y lo que comentaba también al final, ¿no es cierto, Daniel? De ahí me voy a pescar para ir a nuestro propio proceso, que bueno, que la Constitución, claro, no es una excusa, pero es claro, es un fin. Pero lo más importante aquí es el proceso de la conversación y de la politización para incluir, ¿no es cierto?, las distintas diversidades y los distintos, y la politización, ¿no es cierto?, del habitar y del territorio. Y de ahí yo me quiero ir también de vuelta y entrar, ¿no es cierto?, a unos breves comentarios sobre nuestro propio proceso, pero encuentro que aquí, y les voy a comentar algo que dice Atria, Fernando Atria, dice que la Constitución es una decisión de un pueblo, y que la discusión sobre la identidad y forma de existencia de una unidad política. El pueblo se transforma en un agente político, ¿ya? Y en ese sentido, creo que nuestro proceso es muy importante también contextualizarlo. Estamos en un proceso de cambio de era, estamos en una lógica de globalización profunda, estamos también en un proceso de individualización también importante, y estamos discutiendo temas que no solamente son individuales, derechos individuales, también estamos discutiendo problemas que son colectivos, ¿no es cierto? Y ahora también quiero llevarlos les voy a leer una frase que dice Elisa Loncón en uno de los días casi de la inauguración de nuestro proceso, que dice: el amor es la base para poder entendernos, comprendernos, escucharnos. Con el amor es posible vencer el odio, generar esperanza y amar el futuro. Llamo a todos los convencionales a hablar desde ese amor. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, con el amor vamos a aceptar que seamos diferentes, porque no somos iguales, hay identidades diferentes en todas las casas. Y eso también es súper importante como ponerlo en perspectiva, que nuestro propio proceso constituyente no solamente tiene que ver con la Constitución y una escritura leguleya de ciertos artículos, tiene que ver también con un proceso de encuentro, de reconocimiento y también catártico de muchos años de abuso, de un proceso de dictadura, de muerte, ¿no es cierto? Y donde hay muchas cosas que no se han hablado y muchas también desencuentros que de alguna manera tenemos que encontrarnos, perdón la repetición de las palabras, pero es un proceso no solamente leguleyo, sino que es un proceso emocional de construcción de una identidad. Y desde esa perspectiva, cuando hablamos del buen vivir, ¿no es cierto?, de condiciones dignas, y ahí aparece, ¿no es cierto?, como qué es el buen vivir, ¿no es cierto? Y ahí vuelvo a Guadalupe, desde esa perspectiva, cómo reconocemos
los deseos, las esperanzas, las visiones a futuro, en un futuro de cambio climático que nos abruma también. Y ahí también me quiero ir a la perspectiva también de cómo el ámbito medioambiental y la naturaleza también debería ser parte de nuestro propio proceso, ¿no? Yo sé que nuestro ámbito es la política urbana que incluye infraestructura, movilidad, vivienda, barrio, ciudad, urbano, rural, pero creo que hoy en día lo que estamos viviendo, las nevazones en Río, las lluvias en Europa, las inundaciones, nos lleva a pensar que también el ámbito de la naturaleza y el ámbito medioambiental en nuestro proceso constituyente debería ser una máxima también para empezar a entrar a hablar de los temas que nos convocan, que es la política urbana. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, la justicia ambiental, la equidad, la naturaleza también como sujeto de derechos, que también podría ser un tema a debatir, es importante que lo podamos relevar desde nuestras propias disciplinas. Y también quiero hacer un comentario que tengo un compañero de trabajo que trabaja en la sistematización también del proceso constituyente, y él me cuenta que los temas territoriales, espaciales, no están apareciendo en la discusión. Y desde esa perspectiva yo creo que también es importante recalcar y tomar la responsabilidad de cómo nosotros, desde nuestros espacios, y salir de nuestros espacios, porque estos temas no están siendo conversados. Yo sé que llevamos muy poco tiempo, pero como comentaba anteriormente, la espacialidad de la injusticia o la lógica espacial de los derechos, libertades, no está siendo tomado en cuenta. Y eso es importante ponerlo sobre el tapete. Y por último, para terminar, yo creo que también es sumamente importante en nuestro proceso no solamente considerar el ámbito afectivo, emocional, construcción de una identidad de nuestro proceso, la incorporación de las distintas cosmovisiones, el habitar del pueblo mapuche o del pueblo aymara son completamente distintos, como también nuestra constitución incorpora estas distintas cosmovisiones. Yo creo que en Chile también es sumamente importante, dado el grado de concentración económica y política en el cual nosotros vivimos, es a partir de la Constitución, no sé si se pueda porque no soy experta, es desarticular los nudos de poder y la concentración de poder político y económico. Y desde esa perspectiva, eso trasciende el ámbito de los derechos a los cuales nosotros estamos llamados, que básicamente en el fondo son como el derecho a la vivienda o el derecho a la propiedad o la función social del suelo. O sea, el ámbito de concentración política y económica que hay en este país es tan grande y abrumador que habría que ver dónde están esos cuellos de botella para desarticularlo. Yo no soy experta, pero estoy segura que uno desarticulando esos espacios y esos nudos es mucho más probable que nuestra agenda territorial, espacial, urbana, rural, comunitaria, ambiental y de participación en la producción y reproducción de nuestro ámbito territorial va a ser mucho más fácil en la lógica, ¿no es cierto?, no solamente de la interpretación de las leyes, sino que en el ámbito de la implementación, y no solamente en el territorio, sino que después, cuando armemos nuestra constitución, cómo esto se va a ir, ¿no es cierto?, bajando las distintas normativas, la política, todas las políticas nacionales de vivienda, de ciudad, de movilidad, y sobre todo relevar la importancia no solamente del medio ambiente, sino que de la naturaleza propiamente tal. No sé si se me quedó algo afuera. Eso. Muchas gracias, Isabel. Por aquí en el chat están agradeciendo tu parte de dar esperanza y energía en este proceso, que también es importante, ¿no? Es un proceso de conflicto que a veces es difícil de aguantar, ¿no? Está la alegría de un cambio que esperábamos, que no imaginábamos, pero también hay mucha incertidumbre de si seremos capaces, ¿no?, de cambiar la historia, el rumbo de nuestro país. Muchas gracias. Sí, estoy segura que sí. Bueno, pues me parece que según el programa tocaría a Marcelo cerrar, o hago primero las preguntas que hemos recibido. Yo creo que sería bueno, Mari Carmen, que pasáramos a una ronda de preguntas, porque realmente ha sido, bueno, como las dos sesiones anteriores, esta ha sido un digno broche y seguramente ha dejado
muchas expectativas y muchas consultas. Ya, de hecho, yo he revisado ya algunas al interior del equipo porque bueno, hemos tenido exposiciones realmente más que interesantes. Así que sí, pasemos a las preguntas y después cerramos con tiempo. Muy bien, bueno, pues mantenemos el orden de exposición. Entonces la primera pregunta sería para ti, Guadalupe. Y dice, dada la política de suelo actual en la Argentina, que justamente ayer fue presentada por Juan Duarte en el espacio de este seminario, ¿los instrumentos legales corresponden a los desafíos de las desigualdades que allí tenéis? Bueno, qué pregunta difícil para mí. Como le estaba pasando a Daniel, yo también estoy en este momento en función pública. Trabajamos con Juan, de hecho, en la Dirección Nacional de Política de Suelo, así que más allá de mi trabajo de investigación y de docencia, bueno, coyunturalmente me toca también ver que de todo esto se puede bajar a la diaria. Y en ese sentido, bueno, obviamente yo creo que sí es una formulación que acompaña un trabajo bastante estructural, que es lo que yo mencionaba, que tiene que ver con el acceso al suelo. Tenemos una complejidad inevitable, que creo que en el caso chileno la van a abordar distinto, no es necesariamente mejor o peor, pero bueno, los países federales tenemos una multiplicidad de competencias. En el caso de Argentina, las competencias territoriales están fundamentalmente radicadas en las provincias, hay muchas competencias también en los municipios, con lo cual desde la nación podemos desplegar algunos lineamientos y algunos marcos de trabajo, pero que a veces no son los que tienen mayor capacidad de incidencia. Entonces, el Plan Nacional de Suelo que mencionaba, que presentaba ayer Juan Ignacio, en ese sentido yo creo que ha sido una transformación sustancial. Primero porque obviamente conceptualmente pone en agenda un tema que estaba ausente de la política pública. Desde la academia e incluso a veces de las organizaciones son cosas que sabemos hace un montón de tiempo, pero que parecía que por lo menos en la política en Argentina no tenían un eco en entender la entidad que tiene el suelo en la configuración de los procesos de exclusión, y que por ende tiene que tener un correlato explícito y políticas que lo atiendan específicamente, más allá de lo tradicional de la vivienda, más allá de lo tradicional de los temas tradicionales de la planificación territorial, digamos, el suelo como tal tiene que tener una política. Entonces, en ese sentido sí, digo, más allá de que justo es una pregunta que me atraviesa personalmente en este momento, porque es con el equipo que trabajamos y pensamos esas iniciativas, yo creo que eso ha sido, por lo menos en el caso de Argentina, un paso bastante claro hacia trabajar algunas de las desigualdades territoriales. Por supuesto, nada, digamos, se resuelve aisladamente en términos de instrumentos programáticos, y nada se resuelve, como mencionaba en el caso argentino, en términos de un solo nivel de gobierno. Por eso nosotros tenemos un desafío muy grande en que todo esto a la vez tenga un correlato en las gestiones provinciales y en las gestiones de los municipios. Pero sí creo que es tener un plan nacional de suelo urbano y producir, digamos, una cantidad de líneas programáticas para que eso se materialice en la política pública, creo que es un paso para abordar desigualdades territoriales. Muchas gracias. Sí, es una pregunta difícil porque además, como se dice, echa la regla, echa la trampa. Entonces a veces estamos gran parte del tiempo pensando en cómo regular y luego, bueno, se salta rápidamente. Bueno, tengo una pregunta para Juan Felipe, que veo que del chat una la respondió en el mismo chat, y tenemos otra, que es que se plantea que lo medular de la discusión constitucional es pasar del dogma a la estrategia, teniendo en cuenta la simetría de poder político y económico que tenemos entre Estado y en nuestro caso en Chile con la Cámara Chilena de la Construcción, que presentaba este miércoles David Kornblut. ¿Cómo sería avanzar en esa formulación y algunas ideas y propuestas para avanzar en el debate constituyente sobre esta definición de la función social y ecológica de la propiedad? Gracias, Mari Carmen. Pues me referí rápidamente a la pregunta que respondí muy rápidamente en el chat, que tenía que ver básicamente como con cuáles pueden ser esas formas no tributarias de recuperación de plusvalías, y creo que el ejemplo peruano pues es claramente muy diciente de eso, es decir, casi que uno puede
uno puede anticipar que la primera reacción negatoria de las posibilidades de recuperación de plusvalías tienen que ver o con decir que se está creando un tributo que no está autorizado, que no parece ser exactamente el caso peruano, o en decir que hay una situación de doble tributación. Digamos, lo que son, esas dos son, digamos, en el manual de recuperación de plusvalía, son las dos primeras ideas que se movilizan contra esa idea. Entonces, yo creo que es importante aprender que es útil sacar la discusión del ámbito tributario. No porque no vaya a llegar, porque en el manual, como les digo, eso siempre es, digámoslo, el despliegue viene por ahí, por un poco por los rigores y las condiciones restrictivas que impone el sistema tributario para poder crear e imponer tributos. Entonces, en la experiencia colombiana, por ejemplo, la principal apuesta de la Constitución de la Ley 388 del 97 fue la participación en plusvalías, un mecanismo tributario, una contribución especial. Es decir, una forma tributaria que no grava a todos por igual, sino que grava a algunas personas que reciben beneficios diferenciales, como los incrementos de valor del suelo. En la práctica, como el diablo está en los detalles y ustedes ya lo anticipan, la forma en la que eso quedó regulado ha impedido que en la práctica los municipios avancen de manera importante en su aplicación. ¿Qué ha pasado en la práctica? Se ha abandonado el camino tributario, que tiene todas esas, digámoslo, rigurosidades y dificultades, y se ha abonado el camino regulatorio. ¿Qué quiere eso decir? Los municipios han empezado a definir diversas formas de recuperación de plusvalías que tienen que ver con condiciones asociadas a la manera en la que se asigna y distribuye el uso y aprovechamiento del suelo. Es decir, contraprestaciones por el derecho a construir, que no son tributos, son eso, obligaciones o cargas urbanísticas diversas, unas creadas nacionalmente y reguladas nacionalmente, como los porcentajes obligatorios de vivienda social para cierto tipo de procesos de transformación territorial, pero otros más, digámoslo, de cosecha municipal que tienen que ver con pagos compensatorios, incluso en dinero, o con cesiones de suelo y construcción de infraestructura. Entonces, esos son el tipo de ejemplos. ¿Y cómo se podría avanzar en esto? Yo creo en la función social. Yo creo que hay que, y voy a ser muy ácido, hay que romantizar la función social de la propiedad. La función social de la propiedad es lo de menos, porque puede ser una cláusula vacía. Por eso les doy el ejemplo de la situación del suelo rural en Colombia. No sirvió para nada, sirvió justo para lo opuesto, para mayor concentración de la tierra. Con lo cual, lo importante es avanzar en entender a qué es lo que apunta reconfigurar, reconceptualizar el derecho de propiedad, que obviamente no es para todo tipo de propiedad. Especialmente nos interesa la propiedad inmobiliaria, y la propiedad inmobiliaria urbana o periurbana. Entonces yo creo que si hubiera ahí unas recomendaciones, que la discusión central no está tanto en la función social como en entender hacia dónde apunta que haya una reconceptualización de la propiedad en el texto constitucional, y tiene que apuntar necesariamente a entender de forma redistributiva y de forma obligacional, si lo quieren, el derecho de propiedad. Y por eso voy a un ejemplo clásico de eso, la Constitución de Weimar en Alemania. Después de decir lo que dicen todas las constituciones, dijo: la propiedad obliga. ¿Eso qué quiere decir? Un campo para determinar cuáles son las obligaciones. Que es al final lo que ha terminado pasando en Colombia, como se los he ilustrado. Que tiene una cosa bien importante, y es que nos saca de la lógica de que lo que hace la actividad de la administración pública es limitar los derechos y limitar el derecho de propiedad. Cuando reconfiguramos eso, lo que se establece claramente es que la actividad administrativa de
del Estado a través del uso de la regulación del suelo, no está limitando un derecho, está dándole contenido al derecho, está definiendo cuáles son las condiciones que permiten el ejercicio del derecho y está por eso definiendo un conjunto de obligaciones que son del mismo rango de las prerrogativas o los derechos. Gracias. Muchas gracias por la precisión. Nos toca seguir pensando en todo esto porque es un cambio cultural también, ¿no? Como mencionabas al principio. Quisiera pasar ahora a la pregunta para Daniel Ramírez, que creo que coincide también con la que hace Jenny Fernández en el chat y tiene que ver con este interés que tiene el proyecto de ley que han aprobado recientemente en Perú. Y bueno, desde la dinámica constituyente que tenemos en Chile, quisiéramos entender cómo se logró en términos políticos este avance desde un instrumento legal, ¿no? Sin este soporte o sin este paraguas constitucional, que es un poco lo que hoy nos tiene aquí discutiendo. De acuerdo, muchas gracias. Yo quería señalar primero una cosa muy rápida de lo que dicho Juan Felipe. Es verdad que esos son exactamente lo que he mencionado, los argumentos que hay en contra de la, en el Perú llamado, participación en el incremento del valor del suelo. Esos son los dos argumentos que han desplegado. Nuestra postura es que esta participación en el incremento del valor, conocido en otros lugares como participación en plusvalías, captura de plusvalías, efectivamente no tiene carácter tributario, sino que es más parecido a un aporte urbanístico, a los aportes reglamentarios que se hacen por procesos de urbanización. Y nada más para justificar, ese es y creemos que, bueno, no creemos, estamos seguros que el Tribunal Constitucional eventualmente nos daría la razón en eso. Hay que tener en cuenta que la ley, antes de salir del Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la República, pasa por los filtros del Ministerio de Justicia, que implican todas estas revisiones de constitucionalidad. Jenny Fernández, precisamente en el chat, preguntaba si esta ley es vinculante y si vamos a poder defenderla. Y yo creo que totalmente es... De lo que se trata es justamente de empezar un proceso de transformación de cómo concebimos la propiedad predial y de cómo concebimos la propiedad del suelo y los beneficios que se desprenden de los procesos de urbanización. Hay muchísimas cosas en la vida y en la sociedad que podrían haber sido apropiadas privadamente y sin embargo tenemos como normal que sean públicas y comunes. Y hay que conseguir lo mismo con los beneficios de la urbanización, tanto en términos de plusvalías o de incrementos de valor, como en términos de oportunidades, en términos de la riqueza de la vida urbana, los estímulos culturales, el patrimonio. Todo eso tiene que ser entendido como común y que tiene que ser sujeto de derechos para toda la ciudadanía. Ahí es una lucha que tiene, digamos, un lado legal, pero también un lado cultural que es clave mantener. Y hay un tema puntual, Jenny preguntaba si la política, si nuestra Constitución, o sea, ¿cómo se puede defender si nuestra Constitución sacraliza el derecho a la propiedad? Que, como digo, esa Constitución de la vigente, que es del año 93, aprobada por Fujimori, poco después del autogolpe del año 92. No es verdad que la sacraliza. O sea, es verdad parcialmente, pero justamente estuve conversando más temprano con José Carlos Fernández, abogado notable sobre estos temas, y él me hizo notar que en el artículo 70 de la Constitución peruana dice que la propiedad privada es inviolable, pero a continuación dice, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Lo que hay que discutir entonces es qué cosa es el bien común, y además definir qué cosa dicen esas leyes con las que se tienen que argumentar. Antes, en la Constitución anterior, la del 79, decía que se ejercía en armonía con el interés social. Ok, hay una diferencia semántica, pero realmente el bien común se pueden entender muchas cosas como bien común. Entonces, como digo, la discusión está más en la interpretación de la Constitución que en la Constitución misma. No, en la Constitución peruana no dice que la propiedad sea inviolable y permanente y que no se debe ejercer cada uno como quiera. Ahora, ¿cómo se pudo aprobar esto en el caso peruano? Hay una cosa que se mencionó también en el chat, que dice que las cámaras de construcción se oponen a esto y son en la barrera, y no es del todo cierto. En el caso peruano, la Cámara Peruana de la Construcción ha sido aliada
para desarrollar e impulsar la aprobación de esta ley. El empresariado, los intereses económicos en torno al proceso de urbanización no son un bloque monolítico, no son espacios cerrados donde, digamos, no estamos en una situación así, estamos hablando de diferentes grupos empresariales, diferentes grupos de intereses, con que algunos están más interesados están dispuestos a ceder en el tema de incremento de valor del suelo, a cambio de tener, por ejemplo, una mayor provisión de suelo para poder desarrollar sus proyectos de inversión privada. Y en esa negociación es que se puede ir construyendo la cosa. Por otro lado, quieren que haya más inversión pública en promoción de bien de interés social, en la cual ellos tienen una ganancia porque la produce el sector privado con, o hay algún aporte y un subsidio del Estado a las familias que podrían comprar esas viviendas también. Pero mucho del presupuesto público se va a encubrir las necesidades de la ciudad que se ha expandido, de esta gran expansión informal. Entonces, claro, hay una cosa, todos quisiéramos que hubiera más dinero disponible para promocionar la vivienda, pero muchos de los recursos públicos se van en proveer agua y desagüe a estas grandes zonas de expansión. Entonces, hay como un consenso en que la situación, la dinámica de crecimiento de la ciudad es ser insostenible. Insostenible en términos ambientales, insostenible en términos económicos e insostenible en términos sociales. O sea, realmente los tiempos de desplazamiento y los niveles de precarización constante son un problema que ya colectivamente todos, o casi todos, habíamos asumido que tenía que cambiar, había que cambiar la dinámica de crecimiento. Y es verdad que en el caso peruano, la situación política que uno pensaría que no ayuda para aprobar reformas de calado como este, al contrario, nos ha ayudado considerablemente. Si hubiera sido un periodo más convencional, donde no han habido bloques políticos que representan claramente intereses de diferentes sectores de la sociedad, probablemente se hubiera entrampado la cosa. En este momento en la política peruana hay una fluidez, digamos, entre los bloques parlamentarios y la sociedad, o los diferentes sectores de la sociedad, que ha permitido que esto se apruebe. Obviamente ha habido un trabajo muy intenso de coordinación y construcción de consensos con los diferentes actores, con las ONGs de carácter progresistas, con los movimientos sociales más o menos que existen, con colectivos ciudadanos, con empresas privadas, con academia, y además con el apoyo de multilaterales. O sea, ha sido realmente un proceso de articulación muy, muy intenso que se ha desplegado desde el Ministerio de Vivienda y en el que nos han acompañado varias de las instituciones también. Como digo, incluyendo por lo menos un sector de la empresa privada que tiene intereses en el tema inmobiliario y urbanístico. Bueno, con esto damos cerrada las preguntas y me despido agradeciendo a los exponentes. Ha sido una clase escucharlos y con esta idea de que es necesario seguir aprendiendo y muy animada a los procesos que habéis vivido cada uno. Dejo con ustedes a Marcelo Corti para que cierre la sesión de hoy. Marcelo. Bueno, muchas gracias. Realmente, bueno, como dice en la televisión, no quisiéramos que hubiera terminado tan pronto porque se nos pasó volando. Ha sido una sesión realmente excepcional. Así que felicitaciones a ti, Mari Carmen, a Isabel, a Guadalupe, Daniel y Luis Felipe, que nos han dado una charla realmente tan buena como las anteriores, y conformando con las tres de este bloque, yo creo que un bloque excelente. Ha habido consultas acerca de si va a haber video de esta sesión. Sí, hay en Facebook, y nosotros la semana que viene vamos a subir estas 3 sesiones junto con las restantes, que ya, digamos, las anteriores que ya están, a el canal de YouTube de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de Córdoba. Así que, bueno, felicitaciones, muchas gracias, y muchas gracias también a la gente que ha escuchado, que ha participado y que ha estado, digamos, tan activamente involucrada en esta excepcional actividad. Para cerrar, me voy anunciando el 5º taller de este ciclo, que estará dedicado, en este caso, a la ciudad en la sociedad del conocimiento y ciudades de plataforma. Esto será el 26 y el 27 de agosto. El motivo de
de este nuevo tema es que, como ustedes saben, estamos viviendo un proceso muy acelerado de tránsito hacia el mundo remoto, donde las infraestructuras más significativas se han trasladado al mundo digital, soportadas en plataformas globales y privadas, con lo cual su gobierno debe ser normado para que se ajusten al interés general. En la sesión del 26 de agosto sobre leyes y tecnología tendremos a Manuel Castells de España, a Stephen Graham de Estados Unidos y a Paulina Cepeda de Ecuador, con los comentarios de Manuel Damner de Perú y la moderación de Claudia González Murcio de Chile. Y el día siguiente, el 27 de agosto, en la sesión de Ciudad y Plataformas, tendremos a Valérie Peugeot de Francia, Belén Arbonoz de Ecuador, Giuseppe Coco de Brasil, con los comentarios de Germán Correa y la moderación de Sofía Valenzuela, ambos de Chile. Muchas gracias a todas y todos, y realmente, bueno, a seguir pensando en todo lo que hemos aprendido, reflexionado y debatido en estos 3 días, bueno, y en todas las sesiones que hemos venido desarrollando. Y sobre todo, bueno, que esto le sirva mucho a la gente de Chile. Daniel, ahí te mandé también una invitación que lo has recibido, así que, bueno, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todas y todos, nos vemos pronto, nos vemos en agosto. Hasta luego, gracias.